Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, porque una vez más podemos venir delante de ti para poder escuchar tu dulce voz, para poder conocer, Señor, qué es lo que tú nos quieres decir en este día. Porque tus palabras, Señor, son espíritu, son vida. Tus palabras, Señor, traen sanidad. Tus palabras traen libertad, traen consuelo. Señor, abrimos nuestro corazón. Abrimos todo nuestro ser, Padre Celestial. Lo disponemos para que tú hables a nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que en esta mañana podamos meditar bajo el tema palabras que libertan. Palabras que libertan. Y viene a mi mente aquella historia de un niño, ¿verdad? Que era adoptado, no sé, era un nieto, era un sobrino de un pastor que vivía por allá en una isla, ¿verdad? Y ese niño pues se crió ahí con el pastor tenía a un mayordomo, ¿verdad? Que le ayudaba en los quehaceres de la casa y todo eso. Pues la alegría de esa isla era cuando cada cierto tiempo, allá cada 6 meses, cada año, llegaba un barco. Y ese barco entonces llevaba productos de otras ciudades, de otros pueblos, ¿verdad? Y el niño se alegraba cuando llegaba el barco, porque entonces el barco traía juguetes, traía esto, traía lo otro, y la gente intercambiaba productos y compraba cosas que el barco traía. Pues el niño, cuando llegó el barco en una ocasión, entonces encontró que habían llevado, ¿verdad? Lo que se le conoce como onda o como biombo, ¿verdad? Que se le meten piedrecitas y se tiran por ahí. Y él pues muy contento con eso. Y entonces eso fue lo que él quiso como juguete. Y andaba tirando piedras por todos lados. Resulta que el pastor viajó esa vez que llegaron a llevar pues ese juguete. El pastor viajó en el barco, porque el barco pues viajaba. Iba a estar algún tiempo por allá. Y el niño se quedó pues bajo el cuidado del mayordomo. Pues el pastor tenía unos gansos. Y los gansos pues andaban por ahí. Ustedes saben que los gansos a veces siguen a los niños y los pican. Entonces un ganso andaba siguiendo al niño, ¿verdad? Y lo quería picar, y el niño andaba con esa onda, ¿verdad? En su mano, y entonces para defenderse vino y le tiró una piedra al ganso. Y resulta que el ganso, pues, de la pedrada quedó muerto. Y el mayordomo está por allá viendo que el niño agarró al ganso y lo fue a tirar por allá lejos, ¿verdad? Para que nadie se diera cuenta que había matado un ganso. El mayordomo dijo, aquí este chico va a ver lo que le va a pasar. Y entonces el mayordomo tenía pues que barrer, tenía que limpiar, tenía que ir al río a traer agua, tenía que ir a buscar la leña. Pero entonces el mayordomo vino, se echó en una hamaca y le dijo al niño, ven para acá, le dice, tengo calor, agarra una palma y échame fresco por aquí. Y el niño le dijo, ¿yo por qué? Si usted es el mayordomo, usted le pagan para que haga todos los oficios de la casa. Y le dijo el mayordomo, y si le digo al pastor que le mataste un ganso, el niño empezó a darle aire ahí, ¿verdad? Porque entonces dijo, si dicen al pastor voy a estar en problemas. Y entonces ya después se durmió, cuando se levantó le dijo, mira, quiero darme un baño, ve a buscarme agua al río. Y el niño estaba todavía cansado de toda la soplada que le había dado, ¿verdad? Para que durmiera el mayordomo. Y le dice, estoy cansado, le dice, si le digo al pastor que le mataste un ganso, el niño agarró, hermano, unos cubos, se fue para el río a buscar agua, y después le dijo, ahora barre la casa, le dijo, pero estoy cansado, le dice, y si le digo al pastor que le mataste el ganso, bueno, esa fue la historia que tuvo, y tuvo ese chiquillo prácticamente esclavizado, diciéndole que le iba a decir al pastor que le había matado el ganso. Cuando el pastor regresó,
El niño quedaba así medio preocupado, ¿verdad? Si le iban a decir al pastor que le había matado un ganso. Y entonces cuando mandaban al mayordomo a hacer algo, le decía al chiquillo que fuera y que él lo hiciera. Y él le decía no. Y entonces él solo le decía ganso. Y el niño salía corriendo, ¿verdad? A hacer todo lo que le dijeran. Hasta que un día se cansó. Y el niño vino y le dijo al pastor, pastor, yo quiero decirle algo que pasó cuando usted no está. Usted se acuerda que vino el barco y que pues a mí me gustó ese juguete para tirar las piedras y un ganso me venía siguiendo y yo pues vine y le di con una piedra y el ganso se murió. Y le dice, así que lo que tenga que hacerme, lo que tenga que decirme, dígame. Y le dice, bueno, le dice, ¿qué podemos hacer? Ya el ganso se murió, así que ya tú me dijiste lo que pasó. Y le dijo el pastor, yo te perdono. Ay, el niño sintió un alivio. Y más tardecito, ¿verdad? El mayordomo tenía que ir a buscar leña y le dice al niño, ve a buscar tú la leña. Y le dice, no voy a ir, le dijo el niño. Y le dijo, ¿y si le digo al pastor que le mataste el ganso? Le dijo, dígale, porque ya yo le dije al pastor y el pastor me perdonó. Mire qué lindo. El niño estaba esclavizado por algo que él había hecho y había alguien que le estaba todo el tiempo recriminando eso, amenazando con eso, hasta que él vino y confesó, hasta que él arregló sus cuentas y escuchó unas palabras, que esas palabras significaron su libertad para esa esclavitud que prácticamente él había sido sometido. Yo te perdono. Sus palabras fueron unas palabras que lo liberaron. En la palabra de Dios nosotros podemos ver en el libro de Éxodo, podemos ver que el pueblo de Israel había estado esclavo por más de 430 años, habían clamado a Dios por libertad porque ya no aguantaban el yugo del faraón y los egipcios, y entonces Dios le levanta un libertador, y ese libertador traía palabra de parte de Dios, y la palabra de libertad era: deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me haga culto. Usted conoce la historia, ¿verdad? Que el corazón del faraón fue endurecido y el faraón no quería. Entonces tuvo que soportar, ¿verdad? El poder de Dios. Y tuvieron que venir plaga tras plaga, 10 plagas, hasta que le tocó donde más le dolía, ¿verdad? Su hijo primogénito murió y tuvo que dejar en libertad al pueblo de Israel, porque él no quiso obedecer a la palabra de libertad que Dios había dicho: deja ir a mi pueblo, pero por las buenas o por las malas tuvo que obedecer, porque cuando Dios envía una palabra de libertad, esa palabra va a ser para lo cual Dios la ha enviado. Va a cumplir el propósito. Esa palabra no va a regresar vacía, dice en el profeta Isaías: yo envío mi palabra y esa palabra no va a regresar vacía, sino que hará para aquello que yo la envío. Vemos nosotros entonces que hay palabras de libertad. Dice la palabra de Dios acerca de aquella mujer que había estado prácticamente oprimida, esclavizada por esa enfermedad del flujo de sangre durante más de 12 años. Y dice que no le iba bien, sino que le iba peor. Había gastado todo cuanto ella tenía, hasta el momento en el que ella fue y buscó a Jesús. Y ella pudo entonces encontrar su libertad, porque virtud, poder salió de él y recibió ella sanidad. Una mujer también que la llevaron, ¿verdad?, para ser apedreada, acusada de ser sorprendida en un acto de adulterio. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Salieron palabras de libertad. En la Biblia encontramos muchas otras palabras de libertad para cada uno de nosotros que podemos aplicar a nuestra vida. En San Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32 dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es la verdad. Cuando se conoce la verdad hace libre entonces a una persona. ¿Qué sucede? Que en este mundo en el cual vivimos, muchas veces hemos sido atados, hemos sido esclavizados. Aunque no tengamos nosotros cadenas, aunque no tengamos grilletes, ¿verdad? Hay situaciones, hay cosas, hubieron palabras que salieron de la boca de alguien que nos esclavizaron, que nos detuvieron, que nos dijeron, tú no naciste para eso, tú no sirves para esto, tú no vas a alcanzar nunca lo otro. Y entonces nos creímos muchas veces todas esas palabras. ¿Por qué? Porque las personas vieron de repente una situación que nosotros estábamos viviendo, tal vez una realidad, tal vez un error que habíamos cometido, y con ese error, con esa realidad nos juzgaron para toda la vida. Y según ellos, entonces nosotros no íbamos a llegar a hacer nada. En el caso de nuestra familia, cuando mis padres, ¿verdad? Pues procrearon los 7 hijos que nosotros somos, incluso de la misma familia, ¿verdad? Salieron algunos diciendo, ¿para qué tuvieron tantos hijos? Si ellos no tienen dinero para mantener a tanto hijo, esos hijos se van a hacer delincuentes, esos hijos no sé qué les va a pasar, van a ser analfabetas. Pero mire, esas palabras negativas no tuvieron efecto. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes, porque Dios tenía propósitos superiores y mejores para la vida de cada uno de nosotros. Y para la honra y para la gloria de Dios, los 7 hijos estamos vivos, no nos morimos de hambre, estamos hasta gorditos, gracias a Dios, saludables. Dios nos permitió estudiar, Dios nos permitió formarnos como profesionales, trabajar profesionalmente, y a la mayoría, en el momento que Dios quiso, lo fue llamando al ministerio, lo fue llamando a su obra. ¿Y dónde quedaron entonces aquellas palabras que nos quisieron marcar, que nos quisieron esclavizar? Cuando nosotros andábamos con mi esposa repartiendo las invitaciones para el matrimonio que íbamos pues a celebrar, alguien dijo a mi esposa, ya te arruinaste la vida, Lu. Ya te arruinaste la vida, porque se iba a casar conmigo. Dijo que se había arruinado la vida. Para la gloria de Dios, ni ella ni yo nos hemos arruinado la vida, porque la vida en Cristo, hermano, ha sido para nosotros una bendición. Aquí estamos para la honra y la gloria de Dios. Dios nos ha regalado 2 hermosos hijos, nos ha dado el privilegio de servirle en esta nación. Y esas personas, después de los años, han tenido que tragarse esas palabras. Esas palabras no tuvieron efecto, esas palabras quisieron marcar, esas palabras quisieron esclavizar, pero esas palabras no tuvieron poder, porque el poder de la palabra de Dios está por encima de cualquier otra palabra que pueda sacar de la boca una persona. Entonces nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Porque la gente y la familia y los vecinos y el gobierno y quien usted quiera podrá decir lo que quiera de nosotros. Pero nosotros debemos de estar atentos a lo que Dios dice de nosotros. Lo que Dios dice de nuestra familia, lo que Dios dice de nuestros hijos, lo que Dios dice de esta congregación. Nosotros tenemos que buscar esas palabras, porque esas palabras van a traernos libertad. Esas palabras nos van a ayudar a nosotros a conocer la verdad. Y si conocemos la verdad, entonces somos libres de cualquier esclavitud, de cualquier atadura que alguien haya querido poner, cualquier limitación sobre nuestra vida, sobre nuestra cabeza, sobre nuestro pensamiento, sea en lo profesional, sea en lo espiritual, sea en lo económico. La palabra de Dios está por encima de todos. Ustedes son verdaderamente mis discípulos
si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros conocemos más de la palabra de Dios, somos libres del error, somos libres del engaño. Nos damos cuenta entonces que de repente por allá en un tiempo pasado, ¿verdad? Nos llevaron, como dice la palabra, a ídolos muertos, nos llevaron a escuchar enseñanzas que no tenían un fundamento bíblico y que vivíamos tal vez creyendo y practicando cosas, creyendo que agradábamos a Dios, pero nos dimos cuenta que de esa manera no agradábamos a Dios. ¿Por qué? Porque conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres y nosotros pudimos entonces empezar a caminar en libertad, porque la palabra de Dios trajo libertad a nuestra vida. Tenemos nosotros que conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a romper, va a desbloquear cualquier atadura que se haya impuesto sobre nuestra vida. A través de la palabra de Dios, nosotros vamos a poder ser capaces de alcanzar cosas que mucha gente no se imaginó que nosotros seríamos capaces, que nosotros mismos ni siquiera nos imaginamos que íbamos a ser capaces de alcanzar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? Bueno, la palabra de Dios lo dice en Josué capítulo 1, versículo 8. A Josué le dijeron: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que guardes, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, son tres cosas que nosotros tenemos que hacer. Primero, tenemos que aprender la palabra de Dios, aprender. En el pueblo judío, la costumbre es que las madres enseñan a los niños, y cuando un niño tiene 4 años, por lo menos ya conoce la Torá, conoce la ley, conoce los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ya ese niño conoce eso a los 4 años, porque le están enseñando y él puede repetir, ¿verdad?, la palabra de Dios, puede aprender la palabra de Dios, cosa que muchas veces en nuestra cultura occidental, ¿verdad?, no acostumbramos a hacer con nuestros hijos. A veces pues apréndete un versículo y por ahí se aprende 1, se aprende 2, ¿verdad?, 3 versículos, pero la palabra de Dios debe de morar abundantemente en nuestros corazones, y esa palabra tiene que estar en nuestra boca. ¿Por qué? Porque Dios no va a hacer nada a menos que nosotros tengamos esa palabra, la creamos y esa palabra la proclamemos. Entonces tenemos nosotros que aprender la palabra de Dios, conocer lo que la palabra de Dios dice, para nosotros creer, porque la fe de que Dios va a hacer algo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no oímos, no aprendemos. Si no aprendemos, no creemos. Y si no creemos, al que no cree, nada le es posible, porque al que cree todo le es posible, pero el que no cree, entonces nada va a poder alcanzar de parte de Dios. Número 2, aceptar la palabra de Dios. Lo primero es aprender la palabra de Dios, y luego esa palabra que hemos aprendido, que hemos oído, tenemos que aceptarla. ¿Aceptarla como qué? Aceptarla como la máxima autoridad en nuestra vida. Yo puedo pensar lo que yo quiera, usted puede pensar lo que usted quiera, y cualquiera por las redes sociales, por el internet, por donde usted quiera y tenga el nombre que quiera y el título que le quieran poner, puede decir lo que quiera, pero nada de eso va a estar por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Aceptar que encima de la palabra de Dios no hay nada más, nos guste o no nos guste lo que nosotros leamos ahí, nos guste o no nos guste lo que la Biblia dice. Esa es la palabra que salió de la boca de Dios, y nosotros tenemos que aceptarla, tenemos que obedecerla, porque esto manda, como decía el apóstol Pablo, esto manda y esto ordena. Son mandamientos, no son opciones, no es un menú de restaurante.
en el cual yo voy a escoger lo que me gusta, lo que no me gusta, ¿verdad? No, aquí es que toda la escritura dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para en justicia formar a aquel hombre y mujer de Dios a fin de que sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces esa palabra toda es útil y yo tengo que aceptarla y tengo que aplicarla en mi vida. No hay otra palabra por encima de la palabra de Dios. Y cuando nosotros entonces aprendemos la palabra, aceptamos la palabra, entonces, tercer punto y final, tenemos que obedecer la palabra de Dios. No solamente se trata de estudiarla, de conocerla, de aprenderla, de repetirla y de aceptarla como la palabra de Dios. Tenemos nosotros que ponerla en práctica. Porque si nosotros oímos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, somos oidores olvidadizos, entonces no estamos haciendo nada. Dice la palabra que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, poner en práctica la palabra, aplicarla a nuestra vida, vivir lo que la palabra de Dios dice, que es la manera de vivir que le agrada a Dios. Y entonces de esa manera va a venir a nuestra vida las bendiciones que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que obedecer. En la obediencia está la bendición. En la obediencia a la palabra de Dios está la bendición. Va a llegar un momento como le llegó a los apóstoles, en los cuales ellos tuvieron que escoger entre obedecer a Dios y obedecer a los hombres. Esos tiempos son los tiempos que nosotros estamos comenzando a vivir. Vamos a escuchar muchas cosas, nos van a decir muchas cosas que van a ir contrarias a la palabra de Dios. Usted sabe, muchas ideologías, muchas tendencias, muchas cosas que quieren que nosotros creamos y que aceptemos y que van contrarias a la palabra de Dios. No las podemos aceptar. ¿Por qué no las podemos aceptar? Porque lo que Dios ha hecho y como Dios ha establecido, la palabra de Dios es perfecta, no necesita modificación. No como dijo alguien por ahí, oh, ese libro es un libro anticuado de miles de años y ya el mundo moderno. No, hermanos, si los pecados que se cometían allá antes de que Dios mandara el diluvio son los mismos pecados que se cometen ahora. La humanidad dice, oh, es que mente más atrasada, que no aceptan lo moderno. No, eso no es moderno. El pensamiento atrasado y retrógrada, como dice Romanos capítulo 1, es eso. Es vivir en el pecado, en las cochinadas que Satanás ofrece para la perversión del ser humano. Entonces nosotros tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice y podemos llegar a ese momento de enfrentarnos en el cual tenemos que decir, yo prefiero obedecer la palabra de Dios. Pues usted va a pagar con cárcel, pues tendremos que pagar con cárcel. Pues usted va a pagar con su vida, pues para mí será un honor morir por la causa de Cristo, porque Él murió por mí. Usted dirá, pastor, ¿será así? Sí, tenemos que obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos manda muchas cosas. Tenemos que conocer qué es lo que la palabra de Dios nos manda, cuál es nuestro propósito aquí en la tierra, cuál es nuestra misión aquí en la tierra, como personas, como cristianos, como hijos de Dios. Entonces tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Y vamos a recibir entonces la bendición de Dios por toda esa palabra que nosotros obedecemos. Deuteronomio capítulo 28 está dividido en dos partes: las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y dice aquí, pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan ustedes lo que quieran. Escojan ustedes si quieren obedecer o si quieren desobedecer. Qué lindo cuando nosotros obedecemos a Dios. Dios se agrada de nosotros y a nosotros nos va bien y Dios nos bendice. Por eso dice la palabra en Josué 1:8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces tu camino va a ser próspero y todo te saldrá bien. Muchas personas preguntan, ¿por qué a mí me va mal en la vida?
¿Por qué yo no prospero en la vida? Examina entonces cómo está tu conocimiento, cómo está tu sujeción, cómo está tu obediencia a la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:9. Vamos a encontrar nosotros que Dios nos ha creado y que Dios es capaz de hacer con nosotros cosas que ni siquiera nosotros imaginamos y que posiblemente muchas personas dijeron que nosotros no íbamos a alcanzar. Primera de Corintios 2:9 dice: las cosas que ningún ojo vio, que ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, amamos a Dios, amamos su palabra, obedecemos su palabra, vivimos y practicamos su palabra, entonces Dios va a permitirnos a nosotros ver, a alcanzar cosas que nadie ni siquiera se imaginó, cosas que no han subido ni siquiera en el corazón de nadie. ¿Por qué? Porque ese es el poder libertador de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por habernos dejado su palabra y vamos a comprometernos a conocerla, aprenderla, aceptarla, a obedecerla, para que todo en nuestra vida prospere y para que todo nos vaya bien. Padre, te damos gracias por tu palabra que trae libertad, Señor. Conocemos la verdad, conocemos a Cristo a través de tu palabra, conocemos el camino que te agrada a ti, que nosotros caminemos, y nosotros hemos querido, Señor, aceptar tu palabra en medio de un mundo, Señor, que rechaza tu palabra, en medio de un mundo que se rebela contra lo que tú has establecido. Señor, nosotros sabemos que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Tu palabra es verdad. Tu palabra trae luz a nuestra vida, trae consuelo, trae fortaleza, trae ánimo, trae dirección. Y en esta mañana hemos conocido que tu palabra nos trae libertad. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Gloria a Jesús.